Aquí lo que tenemos son 4 capítulos en la parte de termodinámica, una vez que ya hemos finalizado la parte de mecánica. Comenzamos el día de hoy con el capítulo de temperatura. Básicamente necesitamos abordar algunos temas y contenidos que son de mucha importancia para el desarrollo de los capítulos posteriores. Bueno, la temperatura es un concepto que se usa con muchísima frecuencia y sin embargo algunas veces no nos es tan fácil definir ese concepto de temperatura. Entonces yo quiero que ustedes por unos instantes piensen qué respuesta dan si le preguntan a ustedes qué es la temperatura. Y es que desde el punto de vista termodinámico no es tan sencillo definir el concepto de temperatura. Bueno, para este concepto eh, vamos a necesitar o vamos a poder definir algo que se conoce como ley cero de la termodinámica. Yo creo que voy a dejar de compartir un momento acá y voy a abrir la pizarra porque me interesa hacer unos dibujos. Entonces les voy a compartir más bien la pizarra. Y bueno, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Ahorita les explico qué es esto. Entonces vamos a suponer que tenemos dos sistemas termodinámicos, el A y el B. El A se caracteriza por tener una temperatura A y el B se caracteriza por tener una temperatura B. Están en recipientes que son adiabáticos. ¿Qué es un recipiente adiabático? Es un recipiente que no permite el flujo de calor. Entonces, lo más parecido que puede haber a un recipiente adiabático es algo así como una hielera. Podría ser eh, caucho no, perdón, corcho, que el corcho también es muy adiabático. Entonces, vamos a tener un sistema A y un sistema B. El sistema A tiene una temperatura que vamos a decir temperatura A, el sistema B tiene una temperatura B. Y entonces ahora va a suceder lo siguiente. Vamos a poner en contacto térmico a A y a B. Y para poner en contacto térmico a A y a B, lo que vamos a hacer es eliminar la pared adiabática que hay en medio de ellos.
y vamos a poner una pared diatérmica. Una pared diatérmica es todo lo contrario a una pared adiabática. Y igual vamos a tener aquí el sistema A y el sistema B. Y entonces ahora lo que va a suceder es que vamos a tener flujo de calor. El calor se representa con una letra Q. Entonces vamos a tener flujo de calor y en algún momento vamos a tener que la temperatura de A y la temperatura de B son iguales. Y cuando eso pasa, vamos a decir que están en equilibrio térmico. ¿Cómo se llaman ese tipo, profe? La de arriba es adiabático y la de abajo. Diatérmica. Gracias. Voy a ponerlo ahí tal vez. Esto se llama una pared adiabática. Y esta, solo esta de aquí, es una pared diatérmica. O sea que en el segundo caso, el calor únicamente se puede transferir entre A y B, pero la pared externa sigue siendo adiabática, entonces no hay flujo de calor entre A y B. Ahora vamos a seguir con el experimento mental. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual vamos a seguir teniendo el sistema A y el sistema B. Pero ahora vamos a incluir un tercer sistema. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ese tercer sistema, primero vamos a poner en contacto térmico A con C, o sea, vamos a eliminar entre A y C la pared adiabática y vamos a poner una pared diatérmica. Y vamos a dejar que se alcance el equilibrio. Y después volvemos a poner aquí la pared adiabática y ahora vamos a poner en contacto C con B y vamos a dejar que se alcance el equilibrio térmico. Y de aquí es de donde sale el enunciado de la ley cero de la termodinámica. Ese enunciado dice que si A está en equilibrio con C y B está en equilibrio con C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre ellos. Vea que aquí en este primer dibujo que hice, la única manera de saber si la única manera de saber si A y B estaban en equilibrio térmico entre sí era poniéndolos en contacto. Y aquí yo sin necesidad de ponerlos en contacto pude determinar si A y B estaban en equilibrio térmico entre sí utilizando un tercer sistema C. Entonces,
La pregunta que se nos podría ocurrir es, un momento, ¿qué creen ustedes que puede ser C? Que me pueda servir para saber si A y B están en equilibrio térmico entre sí sin necesidad de ponerlos en contacto térmico. ¿Alguna idea? Una fuente como de calor. Mm, no. ¿Otra? Voy a dejar de compartir acá y voy a volver a la presentación. Y ahí lo vamos a poder ver. El problema es que aquí lo tira así como que muy de golpe. Ahí está. El sistema C va a ser un termómetro. Entonces vean que yo utilizo C y lo pongo en contacto térmico con A. Y me dice que la temperatura de C es 22.5. Y uso el termómetro y lo pongo en B y me dice que es 22.5. Entonces, yo puedo concluir que A y B están en equilibrio térmico entre sí sin necesidad de ponerlos en contacto. Y eso tan sencillo, básicamente, es el enunciado de la ley cero de la termodinámica. Dos objetos A y B están separadamente en equilibrio térmico con un tercer objeto C. Entonces, A y B están en equilibrio térmico entre sí. Eso tan sencillo es la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué se llama la ley cero de la termodinámica? Porque es una ley muy básica y fue propuesta después de que estaba la primera ley de la termodinámica. Entonces, el cero no tiene absolutamente nada que ver con cero absoluto, que algunas veces se le trata de asociar con el cero absoluto, pero no es así. Simplemente es una ley muy, muy básica. Bueno, yo no voy a entrar mucho en las escalas de temperatura. Básicamente, nosotros vamos o usamos la escala Celsius. La escala Fahrenheit prácticamente no se usa. Y la escala absoluta, que es la Kelvin, está montada sobre la escala Celsius. Entonces, ahí no vamos a tener ningún problema. Bueno, esto que está aquí sí es importante. Eso es un termómetro de gas a volumen constante y básicamente lo que tenemos aquí es un gas. Tenemos un gas que está inmerso en un baño frío. Entonces aquí hay una escala. Recuerden que yo puedo relacionar la presión con la diferencia de alturas que hay entre las columnas. En este caso podría ser mercurio. Y entonces pasa lo siguiente. En algún momento, este gas que tenemos aquí en esta reserva se va a licuar. Y una vez que ese gas se licúa, ya no nos va a funcionar. Pero interesantemente, ese gas deja, al graficar presión contra temperatura, deja una recta y esa recta se podría extrapolar y entonces cuando la extrapolaron vieron que esa recta se cortó en la escala de temperatura en Celsius en menos 200
73.15 grados Celsius. Entonces, vamos a ver si los hago un poquito mejor. Entonces, se les ocurrió pensar, bueno, aquí estaremos viendo una propiedad de ese gas que utilizamos o estaremos viendo alguna otra cosa. Y entonces se les ocurrió utilizar tres gases diferentes. Entonces, y si lo hicieron con un gas, lo hicieron con otro gas, lo hicieron con otro gas, en los tres casos sucedía lo mismo, tenían una línea recta y entonces la línea recta se podía extrapolar, pero de una manera muy interesante, todas las extrapolaciones cortaban en el mismo punto y era esta temperatura de acá de menos 273.15. Entonces llegaron a la conclusión de que lo que estaban observando no era una propiedad de los gases, sino que era una propiedad de un sistema termodinámico. Y básicamente lograron determinar que esa era la temperatura más baja a la que se podía alcanzar en un sistema termodinámico. Y a partir de ahí fue que basaron la escala Kelvin, que es la que tenemos ahora. Entonces ahí hay diferentes ejemplos de temperaturas, como la bomba de hidrógeno 10 a la 8 Kelvin, el interior del Sol 10 a la 7, la corona solar 10 a la 6, la temperatura a la que se congela el agua, el nitrógeno líquido y la temperatura más baja que se ha logrado obtener de manera experimental está en el orden de 10 a la menos 9 Kelvin. Bueno, ¿y qué es la escala Kelvin? Vamos a ponerla aquí, nos vamos a... ¿Qué es la escala Kelvin? Es una escala donde que se basa en la escala Celsius. Entonces, la temperatura en Kelvin es igual a temperatura Celsius más, no me cupo ahí, voy a correrlo. La temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. El punto 15 casi nunca se utiliza, sino que se deja así como 273. Entonces, y ojo que se dice Kelvin, decir grado Kelvin es totalmente incorrecto, porque el Kelvin ya supone que lo que tenemos es temperatura. Entonces, nunca vayan ustedes a decir un grado Kelvin. Sí pueden decir un grado Celsius o un grado Fahrenheit, pero la escala Kelvin se utiliza sin grado. Entonces, como la escala Kelvin está basada en la escala Celsius, un Kelvin va a ser exactamente igual a un grado Celsius. Y cuando hablamos de diferencias de temperatura también, o sea, si yo tengo un delta T de 15 Kelvin, es igual a un delta T de
15 grados Celsius. La única diferencia es dónde empieza y dónde termina la escala cuando estamos trabajando en Celsius o cuando estamos trabajando en Kelvin. Pero el tamaño de un Celsius y el tamaño de un Kelvin, de un grado Celsius y el tamaño de un Kelvin son exactamente iguales. Bueno, básicamente este capítulo es bastante sencillo. Además de la introducción que tiene de la ley cero de la termodinámica, básicamente trata sobre expansiones de sólidos y de líquidos. Las expansiones de gases tenemos que dejarlas para un capítulo más adelante porque implican algunos conceptos que vamos a ir adquiriendo hasta en un capítulo posterior. Entonces, por ejemplo, esto de acá son juntas de expansión. Todos los puentes tienen juntas de expansión. Estos son juntas de expansión. Aquí, esto posiblemente es una pared de concreto que tiene una junta de expansión. ¿Para qué sirven esas juntas de expansión? Esas juntas de expansión, básicamente, cuando la temperatura aumenta, se abren, pero no se abren tanto como para dejar un hueco ahí. Cuando la temperatura desciende, las juntas se cierran y siguen permitiendo que el puente continúe en funcionamiento. Es de hecho esta parte de acá y esta parte de acá son secciones diferentes del puente, por eso es que se llaman juntas de expansión. Entonces, los puentes se hacen en secciones y cada sección contiene una junta de expansión. Eso no solamente pasa en puentes, también hay juntas de expansión en, en edificios. Algunas veces ustedes van caminando por un mall y de pronto se dan cuenta que hay una platina de metal y eso simple y sencillamente lo que está haciendo es tapando un hueco entre un edificio estructuralmente diferente al otro. Pues básicamente eso es una junta de expansión. Y aquí también habría una junta de expansión a lo largo de toda esta pared. A lo largo de toda esta pared. Y esto convierte esto y esto en secciones separadas. Lo mismo pasa cuando se chorrean aceras o cuando se chorrean carreteras de concreto. Siempre se deja un espacio prudencial entre una sección y la otra para que con los cambios de temperatura se puedan expandir y se puedan contraer y no tengamos ahí mayor dificultad. Bueno, algunas veces se considera o se considera que los sólidos son como átomos unidos por resortes y entonces están en cierta vibración. Están ahí unidos en realidad por otro tipo de fuerzas, pero que se podrían modelar como resortes y están ahí oscilando, 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 oscilando. Y entonces, si yo les aumento la temperatura, van a empezar a oscilar más rápidamente. Y entonces, al oscilar más rápidamente, se van a separar entre ellos. Y entonces un sólido con el aumento de temperatura se va a expandir. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que se expande. Eh, básicamente, la expansión depende de tres variables. Depende del tipo de material.
Va a depender también de el incremento de temperatura y va a depender también de la longitud original. Cuando hablamos de tipo de material, vamos a hablar de una constante que se llama alfa. Alfa es el coeficiente de expansión térmica y alfa es diferente para cada material. Por ejemplo, el aluminio y el acero no se expanden de forma igual. El aluminio se expande mucho más que el acero, por lo tanto, la constante de expansión térmica de el aluminio es mayor que la constante de expansión térmica del acero. Ahora, generalmente estas constantes son pequeñitas, no es que son gigantescas. Ahorita vamos a ver que las alfa andan en el orden de las alfa andan en el orden de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6. Y las unidades son grados Celsius a la menos 1. Y ahorita vamos a ver por qué esas son las unidades. Bueno, esa es la constante de expansión térmica. Delta L entre L inicial dividido entre delta T. Delta L entre L, si son unidades de longitud, se cancelan entre sí. Y entonces, esto únicamente me va a quedar como 1 entre grados Celsius, que es exactamente lo mismo que 1 entre Kelvin. Porque recuerden lo que les había dicho hace un rato, cuando yo uso diferencias de temperatura, esto y esto es igual porque Kelvin y un grado Celsius tienen el mismo tamaño. Entonces, una diferencia de temperatura de 20 grados Celsius es exactamente la misma temperatura que la diferencia que 20 Kelvin. Entonces, algunas veces estos coeficientes están dados en grados Celsius a la menos 1 y algunas veces están dados en Kelvin a la menos 1, pero es exactamente lo mismo, no tenemos que hacer ninguna conversión de unidades cuando el coeficiente de expansión esté expresado en grados Celsius a la menos 1 o en Kelvin a la menos 1. De hecho, creo que este libro lo tiene en grados Celsius a la menos 1. Entonces, aquí tenemos la expresión que nos permite calcular la expansión. Delta L es alfa L sub 0 delta T. Alfa es el coeficiente de expansión, L, como les había dicho, era la temperatura inicial y delta T es la temperatura final. El delta T es la diferencia de temperatura. Entonces vean que yo puedo poner también que L final, podría poner que L final es igual alfa, no, momentito. Alfa, L1, ya se me bloqueó el lapicero. Sería la longitud inicial, que es L sub 0, más la longitud final, que es alfa L sub 0 delta T. Entonces, esto me va a quedar L sub 0, 1 más alfa delta T. Así yo podría encontrar la longitud final. Voy a ponerlo aquí de este lado porque ahí se ve muy feo. Y vamos a hacer esto más pequeñito. Entonces me va a quedar que L final, vean que es lo mismo, es solo sumar el L inicial con el L final. L final es igual a L sub 0, 1 más alfa delta T.
Este pedacito que está aquí abajo, este es esto multiplicado por el L sub 0, es el delta L, ¿verdad? Multiplicado por el L sub 0, más 1 por el L sub 0, que es el valor original de la longitud. Bueno, esto es un ejemplo de las cosas que pueden pasar cuando no se deja el suficiente espacio para que se expandan lo que sea. En este caso lo que tenemos es una vía de ferrocarril. Yo no sé si ustedes algún día han tenido en su mano al menos un pedazo de un riel de ferrocarril. Imagínense que eso tiene que soportar toneladas de los trenes que pasan por ahí. Y sin embargo, un error de cálculo en la distancia que se debería dejar entre uno y otro hizo que se tocaran. Y entonces, al tocarse, eso se torció tremendamente. Eso es lo que se llama el esfuerzo, que algunas veces se ve en la física 1, otras veces no se ve. Generalmente está en la donde está el tema de equilibrio y elasticidad. Y entonces en la parte de elasticidad se ve eso. Voy a dejar un momento de compartir acá porque necesito otra vez la pizarra. Vamos a hacer la pizarra. Ok, vamos a pasar aquí de página. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. En el caso de la expansión lineal, aunque ya vimos la ecuación, lo que pasa es más o menos algo así como esto. Y después les voy a explicar que por razones de dibujo vamos a decir que esto tiene una longitud aquí, L sub 0. Eh, y entonces ahora lo vamos a calentar. Le vamos a poner ahí una candela. Y lo vamos a calentar con la candela. Entonces, este objeto ahora tiene el L sub 0 más el delta L. Y mucho cuidado porque esto se hace única y exclusivamente con razones de dibujo. No es que la barra aumenta un pedacito en una dirección, sino que básicamente lo que pasa es que cada pedacito se separa de cada pedacito y el resultado final de eso es un aumento en la longitud. Es algo así tan sencillo como, por ejemplo, que yo tuviera un globo un poquito inflado y entonces agarro un marcador y le empiezo a hacer dibujitos y dibujitos y puntitos, no dibujitos, puntitos, se los hago por todo lado. Y después lo que hago es que sigo inflando el globo. El resultado final de eso es que el volumen del globo va a aumentar.
Y nosotros vamos a ver como todos los puntos que yo dibujé originalmente se han separado de todos los demás puntos. Entonces, eso es lo que pasa en la expansión, que todos los puntos se separan de los otros puntos y no es que aumenta solo en un pedacito. Eso lo hacemos única y exclusivamente por razones de dibujo. Veamos ahora a ver qué pasa con la expansión que es superficial, o sea, que es en área. Entonces, para el área lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener aquí una lámina. Esta lámina tiene un ancho y tiene un largo. Y entonces el área original, bueno, vamos a ponerle aquí a sub 0. Y L sub 0 es igual a sub 0 por L sub 0. Pero vamos a hacerle exactamente lo mismo. Vamos a calentarla. Y la vamos a calentar. Y el resultado final igual, por razones de dibujo, se hace así, pero si yo dibujara puntitos aquí, al final voy a darme cuenta que cada punto se separa de cada punto. Entonces tendríamos más o menos lo siguiente. Esto seguiría siendo A sub 0 y esto seguirá siendo L sub 0. Entonces, el L sub 0 se expande un delta L y el A sub 0 se expande un delta A. Entonces, ahora, ¿cuánto es delta A? ¿Cuánto es delta A? Sería, ahora tenemos este delta A por L sub 0 más delta L por el A sub 0. Pero ¿qué es delta A? Delta A es alfa A sub 0 delta T multiplicado por L sub 0 más que es delta L alfa L sub 0 delta T multiplicado por A sub 0. Entonces vean que estos términos son repetidos. Alfa, alfa, A sub 0, L sub 0, L sub 0, delta T y delta T. Entonces me va a quedar que delta A es 2 alfa A sub 0 delta T. Porque este A minúscula por este L sub 0 ya habíamos visto que lo que me forman es el área. Entonces, perdón, si yo quiero el área final, me va a quedar que es A sub 0, 1 más 2 alfa delta T. Bueno, el caso volumétrico yo no lo voy a hacer, pero lo podrían hacer ustedes cuando ahí estén un poquillo aburridos y no tengan mucho que hacer. Delta V
es 3 alfa v sub 0 delta t, o v es igual v sub 0, 1 más 3 alfa delta t. Pero aquí tenemos algo importante. 3 alfa es igual a beta, y esto se llama coeficiente de expansión volumétrica. Coeficiente de expansión volumétrica. Los sólidos se pueden expandir en volumen. Yo podría tener un cilindro sólido, qué sé yo, podría tener un cilindro sólido de, no sé, de lo que ustedes quieran, de aluminio, de cobre. Y entonces lo caliento y aumenta su volumen. Pero podría tener, en vez de un cilindro sólido, podría tener una lata de refresco que es de aluminio también y que no es sólida. Pero igual, si yo la caliento, se va a expandir y va a aumentar en el volumen exactamente igual que si fuera sólido. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una lata de refresco y la tengo llena de agua y lo caliento? Bueno, el agua se va a expandir y el recipiente se va a expandir también. Lo que pasa es que el agua o cualquier líquido única y exclusivamente se pueden expandir volumétricamente. Yo no puedo decir que tengo 1 metro de agua y lo calenté y entonces después tenía 1.1 metros de agua. O no puedo decir que tengo eh, medio metro cuadrado de aceite y entonces lo caliento y ahora tengo 0.05 metros cuadrados de aceite. No puedo. Los líquidos única y exclusivamente se expanden en volumen. Entonces, ahora más adelante vamos a ver una tabla donde están los coeficientes de expansión volumétrica para los líquidos y los coeficientes de expansión lineal para los sólidos. Entonces, si yo necesito expandir un líquido superficialmente, perdón, un sólido superficialmente, entonces lo que voy a hacer es tomar el coeficiente de expansión y multiplicarlo por 2. Si yo voy a expandir un líquido, un sólido en volumen, yo lo que tengo es el coeficiente de expansión lineal. Entonces, tomo el coeficiente de expansión lineal de ese sólido y lo multiplico por 3 y ya tengo el coeficiente de expansión volumétrica. Vamos a hacer un experimento mental. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una lámina. Y entonces a esa lámina le voy a sacar un pedazo y ese pedazo lo voy a poner aquí. Y entonces ahora vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a calentar la lámina. Y ahora yo quiero que ustedes me digan qué pasa con este hueco que está aquí adentro. ¿Se hace más grande, se hace más pequeño o queda igual? Son las tres únicas opciones que tengo.
¿Qué creen ustedes que pasa? A ver, piénsenlo un segundito y me dicen qué creen ustedes que pasa con ese hueco. ¿Se hace más pequeño, se hace más grande o queda igual? Alguien que me responda. Si no lo agarro aquí al azar de los que están en la lista, a ver si están despiertos. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Queda igual, dice Leonardo, que queda igual. No sé quiénes piensan que queda igual. O hay dos opciones más, que se haga más grande o que se haga más pequeño. ¿Más opiniones? ¿Más opciones? Yo creo que se expande y se hace más grande. Se hace más pequeño y yo creo que se hace más pequeño. Eh, bueno, entonces ya tenemos las tres opciones. Alguien dice que queda igual, otros que se hace más grande, otros que se hace más pequeño. Ahora, vamos a seguir con el experimento mental. En el experimento mental, ahora vamos a calentar exactamente igual el pedazo que teníamos anteriormente. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Una vez que tanto la lámina que tiene el hueco como el hueco, yo los caliente a la misma temperatura, entonces yo podré poner este hueco, este pedazo que corté, lo podré poner aquí. Ahora, cuando yo caliento esto, no hay ninguna duda que se va a expandir. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué creen ustedes que pasa con el hueco? ¿Se hace más grande, se hace más pequeño o queda igual? ¿Cuál es la respuesta ahora? ¿Qué creen que pasa? ¿Cabe o no cabe? Hay que pensarlo, ¿verdad? Un poquito. Si quieren, me lo dicen por el chat. Aquí tengo abierto el chat. A ver qué creen ustedes que pasa. ¿Va a caber o no va a caber aquí cuando yo los caliente a la misma temperatura? No cabe. Ok, dice Karina que no cabe. Vamos a ver, aquí tengo más
Comentarios, creo que no, no cabe. Creo que no, ok. Hay como una unanimidad en que no cabe. Sigamos con el experimento mental. Tenemos la misma lámina. Pero la única diferencia es que ahora, en vez de recortar el hueco, solo lo vamos a dibujar. Y vamos a calentar exactamente igual. ¿Qué pasa con el hueco que dibujé? El hueco que dibujé se hace más grande, se hace más pequeño o queda igual en el dibujo. Ahí ahora no lo estoy sacando. Entonces nuevamente piensen unos segunditos y me lo ponen ahí en el chat. El hueco se expande, dice Edwin. ¿Alguna otra opinión? ¿O alguien cree que pasa algo diferente a que se expanda? Dice Nati que ella cree que se expande también. Bueno, entonces ahora yo les hago una pregunta. Aquí tengo un comentario más. Natalia dice que queda igual. Ok, ahora yo les hago una pregunta. Esto es evidente que se va a expandir. Es una lámina sólida. Yo simple y sencillamente marqué un círculo ahí, pero no lo saqué. Entonces, cuando les expliqué el caso de la barra o del globo, que si yo hacía puntitos y yo lo inflaba, todos los puntitos se separaban de todos los puntitos. Entonces lo mismo pasa aquí. Si yo soplo esto, perdón, si lo expando, no lo puedo soplar porque es una lámina, si lo expando, entonces todos estos puntitos se van a separar de todos estos puntitos de acá. Por lo tanto, este hueco que yo dibujé se va a hacer más grande. Y entonces ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que por el simple hecho de recortar el hueco y pegarlo aquí, estoy cambiando las propiedades de lo que sucede en la expansión? O sea que si lo dibujo, entonces el hueco sí se hace más grande, pero si lo recorto, el hueco se hace más pequeño. O sea, estaríamos diciendo como que depende de las condiciones, la ley física se cumple de una manera diferente. Y la respuesta es que no, que igual se expande. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es así. Tenemos un hueco, lo estamos calentando y se está expandiendo. Y si tenemos la parte recortada por separado y lo calentamos, se está expandiendo también. En eso no hay absolutamente ningún problema. Entonces, se expande. Para que lo tengan presente ahí, se expande. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a la presentación nuevamente. Aunque ya casi estamos por terminar, este capítulo es más sencillito. Y aquí estaba, es que no lo quise poner porque aquí lo ponen de un solo golpe. Aquí estaba el ejemplo que yo les había mencionado, nada más que lo hacen con una arandela. Si lo vemos en área, el hueco también se expande y se expande un A más un delta A. Entonces, si yo lo caliento, igual se va a expandir. Entonces, no es que el hueco se hace más pequeño, se va a expandir. Aquí hay algunos valores de los coeficientes de expansión lineal. Vean que el aluminio
Bueno, y el plomo también, que es muy alto, 29 por 10 a la menos 6. El aluminio y el plomo están entre los que tienen los coeficientes de expansión más altos. Mientras que, ¿dónde está el acero? Anda por 11 por 10 a la menos 6. Recuerden que esto es, aquí está la unidad, ¿verdad? Grados Celsius a la menos 1. Y el ínbar, que es una aleación de níquel y hierro, con un coeficiente de expansión de 0.9 por 10 a la menos 6. Y ojo que aquí tenemos los coeficientes de expansión de los líquidos. Y entonces lo que tenemos es el coeficiente de expansión volumétrica para la acetona, para el alcohol etílico, para el benceno, la gasolina, la glicerina, el mercurio, la trementina, el aire y el helio. Pero con el aire y el helio tenemos que tener mucho cuidado, a menos que estén licuados. Yo puedo decir que esos son los coeficientes de expansión, porque mientras estén en estado gaseoso, eh, la manera en cómo se expanden los gases es diferente y eso lo vamos a poder ver hasta en en otro capítulo. Bueno, aquí estaba la expansión en volumen que yo les había dicho que le hicieran. Y algo que nadie me dijo cuando estábamos viendo la expansión lineal. Perdón, cuando estábamos viendo la expansión en área. Ustedes recuerdan que quedaba un cuadrito. Lo voy a dibujar aquí otra vez. Quedaba este cuadrito que era delta A sub 0 por delta L sub 0. Y no estaba en la ecuación. Lo que pasa es que esto, comparado con las otras dimensiones, casi que tiende a cero, y entonces por eso es que no se pone en la ecuación, porque es muy pequeñito, inclusive puede ser 2 o 3 órdenes de magnitud más pequeño que los valores de este pedazo y los valores de este pedazo. Entonces eso generalmente siempre eh, tiende a cero y no se pone en la ecuación. Bueno, este capítulo tiene un contenido más, que es el de la ley del gas ideal. Yo por aquí generalmente paso rápido, porque normalmente todos los estudiantes que están a este nivel en algún momento de su vida ya tienen que haber visto gas ideal, ya sea que hayan llevado química, ya sea que lo hayan visto en el colegio, pero es muy difícil que a estas alturas los estudiantes que están en física en general 2 no hayan visto gas ideal. Y entonces la pregunta es, ¿por qué vemos gas ideal? Y la respuesta es muy sencilla, porque la ley del gas ideal es una herramienta que vamos a necesitar para los capítulos de termodinámica, para cuando veamos primera ley de la termodinámica y cuando veamos segunda ley de la termodinámica, vamos a necesitar la ley del gas ideal. Y entonces el libro lo que hace es no suponer que ya se ha visto, sino que básicamente se ve, aunque sea rápidamente. Bueno, la ley del gas ideal, ya ustedes la conocen, yo espero que a estas alturas la conozcan, que dice que P por V es igual a nRT. Y entonces, si las presiones y los volúmenes los expresamos en unidades del sistema internacional,
Entonces R la vamos a poner como 8.314 julios mol Kelvin. Pero si la presión la ponemos en atmósferas y el volumen lo ponemos en litros, entonces podemos usar esta otra R que no está en unidades del sistema internacional, 0.082 litros atmósferas mol Kelvin. La temperatura única y exclusivamente en esta ecuación la podemos poner en Kelvin, no la podemos poner en ninguna otra escala que no sea Kelvin. Básicamente, ¿de dónde viene la ley del gas ideal? La ley del gas ideal viene de la unión de tres leyes. Una se llama la ley de Charles, una se llama la ley de Gay-Lussac, otra se llama la ley de Boyle y la otra se llama la ley de Avogadro. En cada una de esas leyes, lo que estamos haciendo es dejando una de las variables constantes. Por ejemplo, en la ley de Boyle me relaciona la presión con el volumen a temperatura constante. La ley de Charles, que es parecida a la del termómetro de gas a volumen constante, entonces justamente deja constante el volumen y grafica la presión con la temperatura. Y la ley de Gay-Lussac deja constante la presión y grafica el cambio de volumen con la temperatura. De esas, bueno, y está la ley de Avogadro, que lo que hace es mencionar que el número de moles permanece constante. Entonces, unimos la ley de Charles con la ley de Boyle, con la ley de Avogadro, con la ley de Gay-Lussac, y la unión de esas cuatro leyes me da la ley de los gases ideales tal y como ustedes la conocen, que la presión por el volumen es igual a nRT. Aquí se usa una constante también o se introduce una constante que esta sí es muy probable que no la hayan visto, que se conoce como la constante de Boltzmann. Y entonces lo que se hace es multiplicar arriba y abajo por la constante de Avogadro. Entonces, por el número de Avogadro, si yo n lo multiplico por el número de Avogadro, ¿qué me da? ¿Qué obtengo cuando yo multiplico el número de moles por el número de Avogadro? Aquí lo representan con una N mayúscula y esto es el número de partículas. ¿Ok? Y entonces, como multipliqué arriba y abajo, ahora me queda otra que es R entre NA. Y esta R entre NA es la que se conoce como la constante de Boltzmann. Entonces, esta es una forma diferente de escribir la ley del gas ideal, que P por U es igual a N, donde N es el número de partículas, por la constante de Boltzmann por T. Y entonces, al dividir R, ojo que aquí R solo puede ser 8.31. No puedo utilizar un R que sea Julios mol Kelvin. Julios mol Kelvin. Con las unidades. No puedo utilizar la otra R que no es del sistema internacional. Entonces, si dividimos R entre el número de Avogadro, voy a obtener la constante de Boltzmann, cuyo valor es 1.38 por 10 a la menos 23
julios Kelvin. Tenemos aquí entonces la constante de Boltzmann, cómo se calcula, y tenemos el valor de la constante de Boltzmann. Creo que de gas ideal, básicamente eso es todo. Vean que gas ideal es muy pequeñito, pero como les digo, se pone básicamente porque es una herramienta que tenemos que utilizarla más adelante, tanto en primera ley de la termodinámica como en segunda ley de la termodinámica, cuando veamos las propiedades moleculares de los gases.